Gran saludo, tengan todos y todas bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Desde la Mirada, un espacio para la cultura y sus debates. ¿Por dónde? Por Ávila TV. Recuerden nuestras redes sociales, @Ávila TV Vibra, Desde la Mirada Podcast y el YouTube Ávila TV Vibra. Por allí en contacto con nosotros permanente para este espacio Desde la Mirada, donde siempre estamos conversando con creadores y creadoras venezolanas de todas las disciplinas del arte y de la creación, de la imagen, de la música, de la danza, de la literatura. Así que bueno, estos minutos que vienen vamos a estar conversando como siempre sobre la cultura y sus debates, porque la cultura nunca está tranquila. Hoy nos toca un tema bien interesante. Ya se los voy a decir, pero primero quiero saludar y decirles que este espacio llega a ustedes gracias a la Escuela de Medios y Producción Audiovisual EMPA. Muchas gracias, EMPA. Gracias a EMPA estamos aquí al aire. Recuerden, todos los lunes a las 9 de la mañana. Les decía que estamos hoy tocando un tema bien interesante, que para la gente que está en el mundo del arte, bueno, tiene mucho significado, es un concepto bastante amplio, pero que hoy nos toca, nos llena y los vamos a tocar, lo vamos a armar y volver a desarmar con nuestro invitado. Estamos hablando del concepto de realismo, imagínense ustedes, nada más y nada menos. En el arte, el realismo se ha utilizado en diferentes momentos de la historia. Depende cómo querramos ver nosotros esta historia o de qué arte estamos hablando, porque hay realismo en la literatura, hay realismo en el cine, hay realismo en el teatro, pero nosotros aquí hoy vamos a estar hablando de las artes visuales, de las artes plásticas, donde el realismo tiene un significado muy particular. Para ordenar un poco nuestra historia, nos remitimos directamente al Renacimiento italiano. El Renacimiento es italiano y muy puntualmente florentino. Se da ahí en la Toscana, en esa ciudad maravillosa de Florencia, donde floreció en un momento de la historia un grupo de hombres y mujeres extraordinarios y descomunales como nunca se había visto. Nada más y nada menos que, bueno, Miguel Ángel Buonarroti, Leonardo da Vinci, entre miles de otros que no comenzaron ellos de la nada. Venía una escuela del 300, del 400, llega al Renacimiento y por ahí se arranca bajo la filosofía neoplatónica, hay que decirlo, todo un discurso, todo un debate, toda una filosofía de lo que era el arte pictórico, el arte gráfico en ese momento. Claro, ese es el Renacimiento, estamos hablando de hace 5 siglos atrás, pero la cultura realista dentro de la pintura y dentro de las artes gráficas, vamos a decir occidentales, de este lado del mundo, para no meternos en una historia mucho más larga y mucho más compleja, que pudiera ser hablar del Asia, hablar de África, hablar de otras culturas. Estamos hablando casi que de una línea europea, una línea que viene corriendo por allí, pero lo vamos a estar tocando y vamos a ir desgranando este tema a medida que vamos avanzando. Hoy está con nosotros Julian Alonso, un joven muchacho estudiante de nuestra prestigiosa alma mater, Universidad Experimental de las Artes, UNEARTE, jovencito, Julian Alonso, pero ya, qué maravilla que tiene esa extraordinaria oportunidad, es el artista joven del mes en la Galería de Arte Nacional. Así que bueno, Julian, bienvenido hermano, ¿cómo estás? Primero que nada, estoy muy bien. Estoy agradecido por la oportunidad de estar aquí en este podcast. La verdad estoy un poquito nervioso, pero... No importa. Menos mal que estás diciendo la realidad, porque hoy vamos a hablar del realismo, así que por ahí lo vamos a resolver el tema de los nervios. No hay problema. Julian, fíjate, el tema del realismo no es fácil. Tú eres un muchacho joven y yo arranqué hablando de una historia que tiene más de 500 años de tradición, de escuelas, de propuestas, de teorías, de enfoques, de grandes pintores de la historia, no nada más el Renacimiento, como yo tocaba, sino después vienen otra cantidad de movimientos, también el neoclásico europeo maneja el realismo extraordinariamente, hablando de la pintura, antes que aparezca la fotografía, ¿no? Pero, ¿cómo llegaste tú, Julian, joven, estudiante, cómo llegaste a
vamos a decirlo así, a abrazar este tema del realismo? ¿Por qué te ha motivado tanto el realismo? Bueno, lo voy a ser sincero, completamente sincero. Primeramente yo comencé una investigación del arte europeo. Ahí llegué a lo que sería el mito de la caverna, una alegoría dicha de Platón en el libro de la República. ¿Qué pasa en esta alegoría? Se habla de una verdad absoluta y de la falta de conocimiento, la ignorancia de las personas. Y cómo nos podemos dar cuenta y comenzamos un trayecto hacia la sabiduría, hacia los conocimientos que nos puede aportar nuestra propia realidad y nuestro contexto. De esta manera, yo abrazo el realismo después de la Revolución Francesa. Estamos hablando ya de 1848, si me lo recuerdo, donde busca la objetividad y la veracidad de probar y transmitir el contexto de los obreros, el contexto del pueblo, Claro, más que todo. es un realismo con una sensibilidad social, porque está también allí un realismo, en ese momento que tú nombras Revolución Francesa, donde está este famosísimo pintor francés interesantísimo, David, Jacques-Louis David, que es como el monstruo del momento, que tanto es bonapartista porque pintó a Napoleón, como también es revolucionario francés porque también tocó temas del tema de la República Francesa, luego de la Revolución. Pero tú lo ves, el enfoque, interesante que lo comentes, del enfoque más con el sentido social. Es decir, porque también hubo un realismo que era bastante icónico del poder, por ejemplo. Ese que pintó a Napoleón, que pintó los grandes íconos de la República, era uno. Tú me comentas que te interesa mucho la visión sobre el obrero, sobre el campesino, sobre el tema social. ¿Viene por ahí ese interés? Sí, porque parte del artista es generar impacto social. Y como trabajo de nosotros, de los que estamos acostumbrados a hacer arte, tenemos que entender y comprender, ante todo, al público. Y qué puede afectarlos a ellos y qué puede hacerlos sentir lo que nosotros queremos. ¿Y qué quieres tú que la gente sienta cuando ve tu obra, Julian? Por lo menos en el caso de la Galería de Arte Nacional. Busco la manera de que haya un legado. Capaz ellos no se den cuenta, capaz ellos sí. Hay gente que tiene conocimientos generales sobre el arte, otros no. Pero lo cierto es que después de una ideología decolonizadora, se niega rotundamente la cultura europea y su legado. Y ahí está el detalle. ¿Cómo pretendemos ser mejores si no podemos reconocer nuestro pasado? Claro, bueno, lo hemos comentado en algunos otros episodios de este podcast, ¿no? Los aportes que conforman la cultura venezolana, lo que pudiéramos nombrar como cultura venezolana. Hay aportes europeos, obviamente, importantísimos. Bueno, nosotros estamos hablando castellano, es un idioma europeo, ¿no? De la península ibérica. Tenemos aportes indígenas, obviamente, de nuestras culturas originarias, y también tenemos aportes de las culturas africanas que llegaron esclavizadas a estas tierras también. Es decir, tú reivindicas de alguna manera el aporte europeo en términos de la escuela pictórica, en términos del arte. Sí, rotundamente sí. Porque nos han transmitido por medio de la conquista y de otros intercambios culturales, perdón. Nos ha transmitido filosofía, lenguaje, maneras de expresarnos que no habíamos podido llegar solo con los conocimientos precolombinos. Y pienso que sí, le alego bastante a la cultura europea. Claro. Bueno, fíjate, interesante porque cada uno de estos tres componentes, vamos a decir, que nombramos como parte de nuestra idiosincrasia latinoamericana, venezolana, esta zona del mundo, ha hecho un aporte cosmogónico, un aporte fundamental en la manera de entender el mundo, ¿no? Y este realismo que viene de esa escuela europea a la cual tú tomas, y es bien válido, ¿no? O sea, yo tomo esta escuela, me interesa encaminarla, la investigo y la voy desarrollando.
Siempre vas a llegar aquí, a lo venezolano, ¿no? Pues estás aquí, naciste aquí, tienes la carga cultural de acá. Este aporte, esta línea que viene de Europa, hace unos aportes extraordinarios. Primero los hace en el Renacimiento, ¿no? Que es el tema de concebir el espacio, cosa que el gótico no tenía. O sea, esa invención de la perspectiva, esa invención del espacio tridimensional sobre un plano bidimensional, es un gran aporte del Renacimiento italiano. Yo no digo europeo, eso no se dio en todos los países de Europa, se dio en ese pedacito allí, ¿no? Y no en toda Italia, se dio sobre todo en la Toscana, ¿no? Allí en Florencia, que es una ciudad extraordinaria, ¿no? Y las personas que son pintores o que nos gusta el arte, en algún momento deberíamos hacer una peregrinación y llegar a Florencia porque es impresionante. Sí. Tocando un poquito el tema del gótico y el renacimiento, que casualmente los toco en la galería, en una figura arquitectónica que se llama la Sagrada Familia, que está en Barcelona, la de Gaudí. ¿Qué pasa? Con el tema del gótico, es la época oscura. Es la época oscura, más que todo el adoctrinamiento del catolicismo, que normalmente hacía todo en nombre del Señor. Y con esto quiero decir que infligían muchas de las leyes de los seres humanos. Voy a violar en nombre del Señor. Voy a violentar, podría decirse. Sí. Voy a agredir en nombre del Señor. Claro. Y entre muchas cosas más que infligían y afectaban al ser humano, que no sabía en qué creer exactamente en ese tiempo. Porque ahí es donde viene una divagancia filosófica entre tantas perspectivas de la realidad. El espectador o el público no sabía en qué creer exactamente. Bueno, Julian, estás metiendo unos temas sumamente interesantes, ¿no? Para conversar. Y fíjate, todo esto viene a raíz de lo que estamos entrando en el tema del realismo, ¿no? Tú dices que a nombre del Señor, bueno, de Dios, pues, se hicieron una cantidad de acciones, se hizo una cantidad de avanzadas tremendas, entre ellas la conquista de América, que fue algo terrible. Es la cultura europea. Es interesante porque tú te debes también, desde el punto de vista formativo, profesional en tu arte, a la cultura europea. Pero esta cultura también trae unos elementos devastadores, bárbaros, ¿no? Y luego tú introduces otro tema interesante que también lo retomo, que es el tema de la descolonización. Es decir, quitarnos de encima ese estigma de que estamos debajo de otra cultura. Entonces, fíjate tú cómo yo he defendido siempre la idea de que parte de esa descolonización es justamente darle el valor propio a cada cultura. Ninguna cultura es solamente buena o solamente mala. Las culturas tienen los dos elementos, porque de Europa podemos ver lo muy bueno y podemos ver también lo muy malo, porque ha sido una cultura también belicista, expoliadora, devastadora, colonizadora. Asimismo, como vemos a Miguel Ángel, vemos el Renacimiento, vemos a Rafael Sanzio, ¿entiendes? Vemos a Uccello, vemos a Cimabue, vemos a todos estos grandes arquitectos, arquitectura europea. ¿Quién no se quita el sombrero con las iglesias de Europa, ¿no? Ese arte, esos son unos museos maravillosos. Ese mismo pueblo hizo otras barbaries. Entonces, la lectura cultural completa es una lectura de complementariedad. Ninguna cultura es buena o mala. A ti siempre las dos cosas. Es mi visión, ¿no? ¿Tú piensas que es así? Lo que pasa, no es no que se queda enamorado de la buena. No, claro. Claro. ¿Qué pasa? Retomando este tema de eurocentrismo, la idea de que Europa es el centro de todo, y siempre, en la mayoría de los casos, siempre ha sido así. Después de la conquista nos ha inculcado de que Europa nos legó muchas cosas, tanto literatura como arte, y educación, sobre todo. Claro. Después parte esta ideología decolonizadora que hace que ya Europa ya no sea el centro de todo, sino que cada cultura tenga su aporte. Es correcto. Tenga su aporte a la historia. Bueno, yo creo que es así realmente. Debería Toda ser así. cultura ha tenido su aporte, ¿no? Debería de ser así. Sí. Pero, ¿qué pasa? Llevar al extremo esta ideología
es donde yo toco el tema de mi exposición. Las consecuencias de exagerar esta ideología quiere decir olvidar la técnica, olvidar el propósito del arte como tal. Claro, la representación del realismo. Ahí volvemos a caer en el concepto del realismo, ¿no? Pero interesantísimo. Bueno, lo que aquí tenemos claro es que invitamos a nuestros oyentes, a nuestro público, a nuestros televidentes, a que visiten la Galería de Arte Nacional, que ahorita está abierta de jueves a domingo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, y visiten la exposición de Julián Alonso, que es el artista joven del mes. Y es un proyecto que llevan los museos de Caracas. En cada museo que usted vaya hay un artista joven invitado. Es una tremenda oportunidad, una apertura interesantísima para estos muchachos que son la generación de relevo. Yo también tengo unos añitos pintando y casualmente coincidimos en la galería ahorita, pero no voy a hablar de mí porque estamos hablando desde nuestro querido invitado Julián Alonso. Así que Julián, bueno, tomas de todo eso. Fíjate que no se puede hablar del arte, no se puede hablar del realismo, una palabra parece sencilla, ¿no? Nos metimos inmediatamente en una conversación histórica. Sí. Viene el Renacimiento, me acabo de hablar de después de la Revolución Francesa, me estamos nombrando unos artistas, viene un contexto histórico-cultural. Pero vamos a hablar de tu obra, vamos a hablar de tu trabajo personal. ¿Qué va a ver la gente que va a la Galería de Arte Nacional allí en tu muestra como artista joven? Ok. Las personas que quieran ir a la obra en sí van a ver una exposición llamada Albero Eurocéntrico. Viene del italiano árbol eurocéntrico. Está haciendo alusión a la tendencia que estoy tomando referencia, que es el Renacimiento. En ellas van a ver muchas composiciones renacentistas, arte gótico, de cierta manera. Y se van a encontrar con un discurso que solo pone tres tendencias de la época renacentista. Está en el caso de el canon de la belleza, vemos una figura masculina y una femenina, y cómo en su momento fueron representados. Tenemos el caso de la mujer, que siempre ha sido considerada como una virgen, llena de bondad, llena de iluminación. Y luego tenemos el caso del hombre. El caso del hombre que normalmente lo tendían a representar como figuras negativas. Representación de fortaleza, venganza. De guerra inclusive, ¿no? La visión del guerrero, ¿no? La visión del guerrero más que todo. Sí. Y entonces, en esta obra, además de que es una composición directa de las obras de Miguel Ángel, van a haber una coalición entre los dos. Figuras que no deberían unirse y afectarse entre sí, van a estar. Y se va a ver cómo el hombre se va a ver afectado por la bondad de la mujer, así como la mujer se va a ver afectado por la oscuridad del hombre. Bueno, fíjense qué interesante. El realismo es, digamos, el resultado del objeto que vemos, pues de la obra, del dibujo, del acercamiento de reproducir en estos formatos, en estos soportes, una parte de la realidad reconocible. Pero esto nos lleva, Julián, como lo hemos pasado y los tiempos aquí en la televisión vuelan a veces, hablando de tu trabajo, es un trabajo que está cargado de simbolismo, cargado de historia, cargado de filosofía, de texto, porque hablando contigo nos damos cuenta que estás leyendo, que has leído, que te estás empapando en esos temas, ¿no? Así que después de ser, tú eres un muchacho muy joven, después de ahí hacia dónde dinos en breves minutos, hacia dónde te quieres expandir, qué quieres hacer después. Pretendo mejorar como artista. Quiero tener la ambición de mucho más. De mucho más. Ya no sería tan solo una pared, sino una sala, un museo para mí, solo con obras mías, para que la gente pueda ver las cosas que hago. Eso es a lo que aspiro, de momento. Bueno, excelente, vale. Muchísimas gracias por tu presencia, Julián. Qué maravilla hablar con estos muchachos jóvenes cargado de energía, un museo completo para él. Así lo queremos y seguramente que va a suceder en algún momento, ¿no? En esta Venezuela de lo posible, en esta Venezuela que está floreciendo, seguramente que en poco tiempo vamos a ver a Julián Alonso ahí con ese museo completo. Te agradezco mucho. Quiero que nos des tus redes sociales, Julián. ¿Por dónde te seguimos? Bueno, me pueden seguir
por @artedejulian en Instagram. Y tengo un Instagram personal, pero sin embargo yo subo contenido ahí del arte en Las Locuras de Julian. Y bueno, sin más que decir. Bueno, esa locura, te vi que estabas dibujando ahí en el blog, nos muéstranos qué hiciste, pues. Bueno, está ahí medio parapeteando. Muéstralo a la cámara, por favor. Medio parapeteando un ojito, pero buenito. Entonces, o sea, no sé si Ahí lo estaba pueden Julian ver. trabajando un ojo real. Un real ojo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Julian, muchas gracias por tu tiempo. Seguramente que vamos a estar visitando la muestra de Julian allá en la Galería de Arte Nacional y le deseamos lo mejor en eso y en ese gran museo que vas a llenar pronto, estoy seguro que sí. Bueno, les queremos recordar que este podcast llega a ustedes gracias a la Escuela de Medios y Producción Audiovisual EMPA. Vente con nosotros, empápate, sumérgete aquí en el mundo de lo audiovisual y les recordamos las redes sociales, @Oscar Sotillo Arte, @Desde la Mirada Podcast, el YouTube Ávila TV Vibra y @Ávila TV. Esas son las redes por donde vamos a estar conectados por acá, por Desde la Mirada. Este es un espacio que se hace con mucho cariño para la cultura y sus debates. Todos los lunes a las 9 de la mañana por Ávila TV. Así que te esperamos. Gracias, querido Julian. Muchísimas Bienvenido siempre y muchísimas gracias y será hasta la próxima oportunidad.